es psicólogo, aunque luego hizo un máster en matemáticas, aunque su premio Nobel es un premio Nobel de Economía, porque su gran contribución al mundo de la economía es lo que se denomina la teoría de las perspectivas, o en inglés la Prospect Theory. Esta teoría lo que dice es que los individuos, en un entorno de incertidumbre, tomamos decisiones que están alejadas de los principios básicos de la probabilidad, es decir, que tomamos decisiones muchas veces erróneas, contrariamente a lo que la teoría de la probabilidad habría dicho que tenemos que hacer. Y eso porque es así, ¿no? Él hizo un montón de investigaciones, un montón de experimentos con personas y escribió un libro que fue un bestseller en su momento, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. En este libro él recoge toda esa investigación y lo que explica es que en nuestro cerebro humano tomamos decisiones utilizando dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema rápido, automático, se basa mucho en la intuición y a veces es acertado, pero a veces es erróneo. Y el sistema 2 es un sistema más reflexivo, toma en cuenta un montón de datos, se toma un tiempo para analizarlo, requiere un esfuerzo y su misión, la misión del sistema 2 realmente es recoger las intuiciones del sistema 1 y tomar una decisión controlando esas intuiciones, ¿no? Entonces, lo que él demuestra en su libro y con todos sus experimentos es que realmente el hombre lo que hace es tener sesgos heurísticos. ¿Por qué? Porque el sistema 1 al final acaba dominando el sistema 2 y lo que hacemos es tomar decisiones rápidas sin tomarnos el tiempo de verdad reflexionar y analizar los datos, y eso lo que nos lleva es a esos sesgos cognitivos o atajos heurísticos. Al final lo que hacemos es coger un atajo, ir rápido a tomar la decisión sin de verdad tomarnos el tiempo de dejar al sistema 2 que piense y que reflexione, ¿no? Y esto es precisamente lo que no ocurre en el mundo del marketing, porque hoy en día en el mundo del marketing todos son decisiones tomadas en base a los datos, ¿no? Nos dedicamos en el mundo de la analítica a precisamente reducir esas incertidumbres, ¿no? Para que no ocurra este tema de los atajos heurísticos o de los sesgos cognitivos, ¿no? Realmente, ¿quién no es data-driven hoy, ¿no? Ya me ha dicho Juanan que esto ya lo tenemos superado. Todos somos data-driven y todos tomamos decisiones en base al dato, ¿no? De verdad, he leído esta cifra que me ha llamado mucho la atención porque yo la pongo aquí, pero no sé cuántos ceros tiene. Estamos hablando de 2,5 quintillones de bytes al día. Y lo que sí está claro es que lo que todavía no tenemos es un botón al que tú le aprietes y que lea todos esos datos y te diga qué es lo que tienes que hacer en una estrategia de marketing o cómo mejorar una experiencia de marca, ¿no? Porque realmente así es como deberíamos de pensar, ni con el sistema 1 ni con el sistema 2. Lo que deberíamos de hacer es coger un objetivo concreto de negocio que tenemos, analizarlo, ver dónde está el pain point y resolver ese pain point con datos. Eso es lo que deberíamos hacer, pero eso es muy complejo, no es fácil. Si fuera fácil... ¿Por qué no es fácil? Porque los consumidores hoy en día lo que nos piden es estar más cerca, es ser más relevantes para ellos, ¿no? Y entonces, es verdad que el uso del data es importante y que la ventaja competitiva está en el uso del data, pero el uso del data tiene una serie de barreras y una serie de oportunidades. Todos sabemos que las oportunidades están en el first party, en las tecnologías que nos ayudan a sacar lo mejor del first, del second y el third, pero también tenemos barreras que tenemos que superar, como los walled gardens, como la propiedad y como la privacidad, con todo este tema de la GDPR del que no me voy a extender, ¿no? En realidad, la posesión y el tratamiento del dato no debería ser el problema. Lo que de verdad tenemos que hacer es ser capaces de llegar a un nivel más alto de conocimiento para poder de verdad acercarnos a los consumidores, ¿no? Al final los consumidores lo que nos piden es esa conexión que sea personalizada pero que no sea intrusiva, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final en el marketing, cuando tú lo piensas, lo que hacemos en marketing es intentar entender esas interacciones que tiene el consumidor, el ser humano, con las marcas. Y eso se ha vuelto muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos hoy en día cantidad de volumen, cantidad de datos, cantidad de complejidad de interacciones, muchísimos puntos de contacto, muchísima rapidez en cómo ocurren las cosas, y eso lo que hace es que sea extremadamente complejo trabajar con las herramientas y con el nivel que tenemos ahora, y por eso tenemos que pasar a un siguiente nivel. Tenemos que aumentar la inteligencia humana para poder tratar toda esa información y comprender a ese ser humano con sus sistemas que está detrás y con el que nos queremos acercar a las marcas, ¿no? Y por eso lo que necesitamos es aumentar esa inteligencia
Y ahí es donde aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido al mundo del marketing a transformar la manera en la que haremos marketing a partir de ahora. Sin cambiar su esencia, pero ha venido a cambiarlo porque es realmente la herramienta que nos va a hacer ese puente para acceder a esa información y realmente sacar toda la ventaja competitiva que puede tener el uso de los datos, ¿no? Pero vamos a hacer un momento, una pausa, porque... Bueno, perdón. Pásame un anterior. Ok. Pásame un anterior, por favor. Según... Bueno, me gusta esta frase de Gartner, que lo que nos dice es que la inteligencia artificial precisamente lo que va a venir es a liberarnos de ese monstruo que es el Big Data. Entonces, bueno, pues por insistir aún con el tema del Big Data, que ya lo hemos matado, y veremos más adelante también otro ejemplo de por qué hemos matado el Big Data, ¿no? Entonces, como decía, la inteligencia artificial ha venido a transformar la manera que hacemos el marketing, pero la transformación tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Y el coste de la transformación pasa por estas 4 cosas. En primer lugar, requiere una inversión importante en sistemas. En segundo lugar, requiere un talento específico. Y esto no es más fácil lo primero que lo segundo. En tercer lugar, requiere que cambiemos la manera en que trabajamos, que seamos mucho más colaborativos y mucho más innovadores. Y requiere también que superemos esa barrera que tenemos con los datos a día de hoy, de la privacidad y de la ética en la utilización de los datos, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, ¿en qué nos va a ayudar y cómo nos va a ayudar? Hay 2 claves importantes que son las siguientes. En primer lugar, nos va a aportar un approach científico, es decir, a la hora de analizar los consumidores, vamos a trabajar mucho más de forma científica y vamos a tener a la ciencia trabajando para realmente profundizar en el conocimiento del consumidor. Y la segunda gran potencia de la inteligencia artificial es que nos va a permitir predecir. Predecir para poder actuar, predecir el comportamiento o la propensión de un cliente o de un consumidor en hacer algo, su próximo movimiento. Y esa capacidad de predecir el próximo movimiento o el próximo deseo de un consumidor es lo que va a hacer que las marcas realmente tengan una ventaja competitiva y sean potentes y sean relevantes para el consumidor, ¿no? Y por lo tanto, si somos capaces de aplicar esta inteligencia y de aplicar esta inteligencia artificial en el mundo del marketing, en nuestras estrategias, en nuestras experiencias de marca, haremos un marketing más inteligente. Será un marketing más inteligente porque será un marketing más eficiente, será más rápido, seremos capaces de automatizar los procesos que ahora mismo hacemos manualmente, seremos más eficientes porque tendremos resultados más optimizados. Y todo esto gracias a este desarrollo que estamos llamando inteligencia artificial, pero en el que me voy a detener un momento para definirlo, ¿no? Porque una cosa que ocurre cuando sale una tecnología nueva o sale una nueva metodología es que en muchos casos, y este es uno de ellos, la gente confunde las definiciones, ¿no? De hecho, hay muchas definiciones diferentes de lo que es la inteligencia artificial, se confunde con el machine learning. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso para que todos estemos en la misma onda, ¿no? La definición más genérica de lo que sería la inteligencia artificial podría ser cualquier decisión basada en computación, ¿vale? O sea, cualquier decisión que en lugar de utilizar el sistema 1 y el sistema 2 y que tenga los sesgos heurísticos que os he contado al principio de Kahneman, fuera basada en computación. Lo que pasa es que esta es una definición demasiado genérica, ¿no? Buscaríamos otra. La siguiente definición, que os voy a poner en la pantalla... Perdón. ¿Sí? Ok, perdón. Es la habilidad de entender, razonar, inferir, aprender con el tiempo e incluso interactuar con las personas usando impresionantes volúmenes de datos y en real time o de forma muy rápida, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Todos nos gustaría hacer esto, pero ojo, hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera, los sistemas y las metodologías de inteligencia artificial serán tan buenas como la calidad de los datos con los que los alimentemos. O sea que podemos olvidarnos del Big Data, pero siempre pensar que todo lo que hagamos será tan bueno como los datos con lo cual los alimentemos, ¿no? Y en segundo lugar, el contexto. El contexto es el que siempre va a estar ahí y el que hace que no nos podemos olvidar de que tenemos que trabajar de forma colaborativa, como he dicho antes, y de forma innovadora y combinar lo mejor de la inteligencia de la máquina con la inteligencia de las personas. Vamos a tener que estar allí cerca de las máquinas para tener en cuenta este contexto. Según, ahora que más o menos hemos definido la inteligencia artificial,
Quería deciros que según The Economist, la inteligencia artificial va a tener un impacto muy grande en nuestro sector en el 2020, pero el 2020 es pasado mañana, o sea, ya estamos en el 2019, o sea que ya tendríamos que ver el impacto. Y de hecho, ya es así. Hoy en día, en marketing, tenemos ya 4 casos de usos bastante maduros en la industria del marketing, y son estos 4. El reconocimiento de imágenes, en fotos, en vídeo, reconocimiento facial, el Natural Language Processing, que permite entender, leer no solamente texto, sino voz y emociones, los sistemas de recomendación, que permiten hacer personalización de productos y servicios, y por último, y no por ello menos importante, el análisis predictivo, que es uno de las maravillas de la inteligencia artificial que nos van a permitir la optimización, ¿vale? Todo esto no nos hace olvidar que en el fondo nos va a ayudar a liberar a los equipos de marketing de hacer cosas para poder realmente dedicarse a la esencia del marketing. Es decir, la inteligencia artificial no cambia la esencia del marketing. Lo único que va a estar aquí es ayudarnos a conocer mejor al consumidor, a predecir su próximo paso, pero la esencia del marketing no debe cambiar. O sea, esas 4 aplicaciones que os he contado y todas las que están por venir nos van a ayudar a hacer un marketing más inteligente y más avanzado, pero la esencia del marketing sigue siendo conocer al consumidor, definir las estrategias de marca y tener en mente siempre la optimización de la experiencia de marca. Como os decía, esos 4 casos de uso que os comentaba antes, voy a volver atrás un momento, esos 4 casos de uso, ahora mismo no sería ciencia ficción pensar en un caso de cualquiera de vuestras marcas en las que estuvierais usando los 4 incluso a la vez. Aunque ahora mismo las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan de forma especializada y no hay una máquina que haga todo, sino que hay especialidades, podríamos imaginarnos un caso, por ejemplo, de un e-commerce, donde, por ejemplo, un consumidor está navegando y no encuentra un producto, ¿no? Entonces el sistema de navegación lo detecta y lanza un chatbot, y el chatbot le pregunta qué es lo que estás buscando. El usuario idealmente podría mandar una foto con su móvil o con su ordenador de lo que está buscando. El sistema de reconocimiento de imágenes reconocería el producto y mediante un sistema de recomendación le recomendaría el producto más parecido que tuviera en ese momento en su e-commerce. Y además, si encima tuviéramos un algoritmo de cálculo de propensión, si la probabilidad de convertir de ese consumidor fuera muy alta, el sistema automáticamente le podría hacer una oferta de un descuento de un 10% para que terminara de decidirse y comprara, ¿no? Entonces, la combinación de estas 4 casos de uso bastante maduros en el mundo marketing no es ciencia ficción, es algo que podríamos estar haciendo hoy, ¿no? Pero como os decía, hay muchas otras aplicaciones de la inteligencia artificial que están por venir. En este gráfico veis un montón de ellas, desde el 2018 hasta el 2025. Probablemente muchas de las que ocurran o que predicen que ocurrirán en 2025 probablemente ocurran antes. Esto va muy rápido. Aquí estamos hablando de cosas que ya están muy maduras y que tenemos incorporadas en nuestro día a día, como es, por ejemplo, la compra programática, pero también hablamos de cosas que a priori parecen futuristas, como es la predicción en base al sentimiento de una persona. Pero esto va muy rápido, y os decía que va muy rápido por 4 motivos. Primero, porque tenemos más datos que nunca. Segundo, porque el coste de la infraestructura es más bajo y por lo tanto permite a las empresas y a las marcas hacer esas inversiones que son necesarias para esa transformación, que es evidente. Tercero, los algoritmos son cada vez más complejos y más potentes. Y por último, cada vez tenemos un talento más experto, cada vez tenemos personas más experimentadas en hacer este tipo de cosas, ¿no? Y hablando de talento, os voy a poner una lista de los próximos talentos que vamos a tener que fichar. Cuando la inteligencia artificial empiece a ser una cosa incorporada en nuestros departamentos de marketing, ya no solo vamos a tener que buscar a Data Scientist, que ya es el perfil más buscado por los equipos de talent, ya vamos a tener que hablar de Artificial Intelligence Operation Specialist, Voice Strategy, Chatbot Trainer. Estos son los nuevos perfiles que vamos a tener a nuestro alrededor. Nos parece ciencia ficción, pero es que en algún momento no teníamos Community Managers, ni SEO Experts, ni Digital Producers, y ahora los tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y quería mencionar el último, porque es el último, pero no por ello menos importante, que es el Data Engineer. El Data Engineer al final es muy importante porque es el que de verdad nos da acceso a ese data lake donde está la información. Es el que va a favorecer esa democratización del uso del data por parte de todas estas personas, empezando por el data scientist. Volvamos un momento a las 4 aplicaciones que os decía antes
de la inteligencia artificial. Las 4 aplicaciones me voy a detener en la última, que es el análisis predictivo, porque el tema de hoy son las predicciones y todos hemos hablado del tema de predecir el futuro, y quería contaros una pequeña anécdota. Sabéis que Forrester publica periódicamente lo que llaman las Forrester Wave, que son informes de evaluación de un determinado mercado, de un set de tecnologías o de metodologías, ¿no? Pues bien, Forrester tiene una wave en la que analiza los modelos o las soluciones de marketing predictivo, ¿vale? En el 2015 su informe se llamaba Big Data Predictive Analysis. En el 2017 Forrester quitó la palabra Big Data, por eso digo que el Big Data definitivamente ha muerto, porque era evidente que todas las soluciones que estaba evaluando soportaban el Big Data. Y sin embargo lo que hizo en el 2017 es añadirle otro apellido, que es Machine Learning, porque todas las soluciones evaluadas en el mundo de la analítica predictiva soportaban soluciones de Machine Learning. Entonces, estamos otra vez de nuevo en el tema de las definiciones, ¿no? Habíamos más o menos definido lo que es la inteligencia artificial y ahora nos aparece el Machine Learning. Muchas veces se confunden, en realidad son complementarias. Si somos muy estrictos, diríamos que la inteligencia artificial es el paraguas bajo el cual se agrupan muchas metodologías y muchas tecnologías. Y el Machine Learning es uno de ellos, ¿no? Entonces, la definición, ahora como digo, Forrester lo llama Predictive Analysis Machine Learning. Y una de las definiciones de ese Machine Learning, que es una especialidad dentro de la inteligencia artificial, serían algoritmos que analizan datos para encontrar modelos probabilísticos que predicen resultados significativamente precisos y que además mejoran con el tiempo y mejoran con más datos, ¿vale? No olvidemos que los modelos, que a veces también esto se confunde y hay que aclarar las definiciones, son conjuntos de algoritmos y de datos, ¿vale? Cuando os contaba antes el tema de los data scientists, que son los próximos perfiles que vais a tener que fichar, he oído un chiste, que como los chistes no tienen copyright, creo que lo puedo reproducir. He oído un chiste en un webinar de inteligencia artificial que decía: hay una cosa importante que tenéis que saber, es que los modelos son conjuntos de algoritmos y datos y que los algoritmos no los inventan los data scientists, ¿vale? Los algoritmos se inventan en el mundo académico, se inventan en las universidades. Lo que hacen los data scientists es combinar los algoritmos con los datos para trabajar y conseguir el mejor modelo probabilístico con el mejor porcentaje de probabilidad, ¿no? De hecho, el chiste este que decía es cuando hagas una entrevista a un data scientist, pregúntale cuál es su algoritmo favorito, ¿no? Aquí tenéis una lista con un montón de algoritmos. Y este chiste sirve también al revés, o sea, si os queréis pasar por data scientist, podéis ir a una entrevista y decir que uno de estos es vuestro algoritmo favorito, ¿no? Yo me voy a detener en uno, que no sé si es mi favorito, pero es uno al que quería mencionar, que es el de las redes neuronales, ¿no? Redes neuronales, ¿por qué lo quiero citar? Porque es el más usado para el tema de los análisis predictivos. Está basado precisamente, está inspirado en cómo funcionan las neuronas y nuestras redes neuronales en el cerebro. Y para añadir una definición más, os diré que cuando se desarrolla una red neuronal muy compleja es cuando se llama Deep Learning y no Machine Learning, ¿vale? Para terminar ya de redondear con todas las definiciones. Entonces, estos algoritmos predictivos nos van a permitir trabajar de una manera diferente en la que somos capaces de predecir, como decía antes, el próximo paso del consumidor. Porque al final, las marcas que sean capaces de saber y de conocer a priori lo que un consumidor está buscando, lo que un consumidor va a hacer, ya sea comprar un producto de otra categoría, darse de baja, cambiarse de compañía, hacer clic, convertir, hacer una pregunta en un chatbot. Esas compañías, esas marcas que sean capaces de utilizar ese marketing predictivo serán capaces de actuar, y ser capaz de actuar es realmente lo que marcará la diferencia entre unas marcas y otras y lo que hará que tengan esa ventaja competitiva, ¿vale? Para terminar, quería contaros que existe un inquietante, y desde mi punto de vista es muy inquietante, un instituto que pertenece a la Universidad de Oxford que se llama The Future of Humanity Institute, es decir, el Instituto para el Futuro de la Humanidad. Según este instituto, las máquinas superarán al hombre en casi todo dentro de 120 años. Hoy todavía las máquinas nos necesitan, y yo me quedo tranquila de pensar que todavía, sobre todo en el mundo del marketing, es necesario mucho de nuestro input para hacer esa interpretación, para poner el contexto y sobre todo para innovar, para poner creatividad, para realmente aportar al consumidor mucho más que un análisis predictivo, ¿no? De hecho,
cuando hablábamos antes de la inteligencia artificial, una de las primeras, la inteligencia artificial existe desde hace 50 años, empezamos a ir a hablar de ella cuando Deep Blue ganó a Kasparov en 1996, luego hemos oído lo del Watson, que ganó al concurso americano Jeopardy en 2011, y más recientemente la máquina de Google, AlphaGo, que ganó al Go, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez, en el 2015. Y en realidad la inteligencia artificial está ya metida en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, en los sistemas de recomendación, en Netflix, en Spotify, en Alexa. Y me gustó mucho, y es con lo que quiero terminar, Kasparov, que precisamente fue uno de los primeros hombres vencidos por la máquina y por la inteligencia artificial, tiene una charla en TED súper interesante que os recomiendo mucho, en la que él habla de lo duro que fue para él, ¿no?, ser vencido por la máquina. Y bueno, luego le da la vuelta a su discurso, y él lo que dice es que al final pues las máquinas y el hombre se tienen que unir para ser más fuertes, ¿no? Y que si no puedes contra ella, lo único que puedes hacer es unirte, ¿no? Y él habla del progreso, y él habla de que no podemos pararlo, ¿no? Y de que al contrario, tenemos que impulsarlo y tenemos que acompañar a este progreso, pues igual que pasó en su día cuando las máquinas reemplazaron el trabajo de los humanos en la agricultura o en la industria. Y al final él lo que dice es que, y es algo con lo que me gustaría terminar, y es lo que todavía las máquinas no tienen, es la pasión, es los valores que nosotros tenemos, es el propósito, y eso es algo que lo que nosotros tenemos que hacer es darle la vuelta, y es ser capaces de soñar y ser capaces de pensar qué es lo que queremos que las máquinas hagan, y que al final las máquinas resuelvan esas cosas que nosotros queremos o que somos capaces de soñar. Y entonces, bueno, él acaba diciendo que lo que tenemos que hacer es soñar en grande y ser capaces de hacer que las máquinas cumplan nuestros sueños.